Hola, buenas tardes. Bienvenidos al espacio de la zona de innovación. Hoy vamos a ver la keynote de internacionalización y ciberseguridad. La aceleración de la transformación digital ha hecho que la expansión internacional dependa de entornos digitales seguros. Por otro lado, la demanda internacional de soluciones innovadoras en ciberseguridad también crece, por lo que las empresas de ciberseguridad enfrentan hoy el reto y la oportunidad de expandirse a nivel internacional. Hoy nos acompaña Marta Valero, directora de Infraestructuras y Tecnología Industrial de ICES, para compartir con nosotros su enfoque y visión sobre la internacionalización y la ciberseguridad. Bienvenida, Marta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Es para mí un placer estar aquí en la 19ª edición de NISE, precisamente para compartir y charlar sobre un tema importante que es la internacionalización y la ciberseguridad. Y me gustaría presentar exactamente por qué es importante la internacionalización para el sector de la ciberseguridad, por un lado. Por otro lado, cuáles son los factores y los retos que efectivamente pueden determinar ese mayor o menor acceso a los mercados internacionales. Y centrarme, por último, en el caso de España. Y permítanme que empiece por destacar la importancia de la internacionalización, porque en muchos casos suele ser un concepto relativamente relegado en el sector, mucho más centrado en desarrollos nacionales. Pero la internacionalización es básica para el sector, puesto que lo que hace es apoyar el crecimiento y la escalabilidad de las empresas. Y ello a través de tres palancas. En primer lugar, a través de la exposición a la competencia internacional y al impulso de la innovación. En segundo lugar, a través de la explotación de economías de escala. Ganando mercado se gana tamaño y, por lo tanto, crecer. Y finalmente, la internacionalización permite el acceso a la financiación a través de esa ganancia de tamaño y a través también de la conexión con otros ecosistemas, que permite también la atracción de inversión directa extranjera de España hacia el ecosistema de la ciberseguridad en España. Y todo esto, hoy por hoy, en un contexto de gran incertidumbre, en el que el contexto geopolítico y todas las disrupciones que hemos vivido últimamente no hacen más que complicar la toma de decisiones. Pero eso es lo que hace precisamente más necesario la capacidad del sector para que pueda afrontar retos globales. La internacionalización, en definitiva, es un elemento de competitividad para la industria. ¿Y cuáles son los factores a tener en cuenta precisamente para potenciar esta salida al exterior? Permítanme que haga un breve repaso de las características del sector. En primer lugar, destacar que se trata de un sector en crecimiento, en notable crecimiento. En el año 2024, la cifra de negocios del sector a nivel mundial superó los 207.000 millones de dólares, pasando desde el 2023 al 2024 de 165.000 millones a la cifra que acabo de dar. Se trata, por lo tanto, de un crecimiento muy notable. De hecho, el sector crece más rápidamente que el conjunto de los gastos TIC. Las tasas de crecimiento anual compuesto previstas superan los 2 dígitos. En algunas estimaciones se estiman crecimientos superiores al 15% de aquí a 2032. Y todo ello gracias a diversos factores. En primer lugar, el desarrollo de la propia infraestructura, el desarrollo de la tecnología, la digitalización progresiva de las economías, la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos empresariales y, por supuesto, en paralelo, el crecimiento de las amenazas. El coste de los ataques, de los ciberataques, se ha reducido en especial a través de la incorporación de la inteligencia artificial. Esto en cuanto a las características generales del sector. Y en términos de internacionalización, a pesar de que la ciberseguridad es, por naturaleza, un mercado global, hay que destacar que, sin embargo, la concentración geográfica en exportaciones e inversiones exteriores es bastante notable. A nivel global, los principales exportadores de soluciones y servicios de ciberseguridad son Estados Unidos, Israel y Reino Unido. Estados Unidos domina el mercado por la dimensión de su base empresarial, la fuerza de su I+D+I y la proyección global de sus multinacionales. Israel, pese a su tamaño, ha convertido la ciberseguridad en un vector central de su política industrial, logrando exportar más del 40% de su producción, especialmente hacia Estados Unidos y Europa. El Reino Unido, por su parte, ha desarrollado un modelo de exportación basado en la confianza institucional y en la certificación de sus empresas bajo estándares de calidad reconocidos internacionalmente. Por otro lado, la Unión Europea, a través de sus programas de digitalización y ciberresiliencia, busca consolidar el mercado interior único
al mismo tiempo que quiere aumentar su capacidad de proyección exterior. Sin embargo, el bloque aún presenta una posición menos competitiva, en especial frente a sus competidores anglosajones. En términos generales, estos grandes exportadores, Estados Unidos, Israel y Reino Unido, aunque con características diferenciadas, presentan una serie de factores estructurales comunes que justifican esta expansión. En primer lugar, un mercado doméstico maduro, pero también una demanda pública fuerte, por ejemplo, a través de políticas de compras públicas que también estimulan la innovación. Un marco regulatorio claro, con infraestructuras, por ejemplo, de certificación y de ensayo. Una cooperación activa entre sector público y sector privado, que favorece la transferencia de tecnología e innovación. Por supuesto, un tejido de investigación, desarrollo e innovación desarrollado, con un sistema educativo adaptado a las nuevas competencias que, si bien todavía está afectado por un déficit importante, permite paliar, en cierta forma, esta falta estructural de capital humano que sufre el sector. Y, como no, acceso a financiación, en especial con mercados de capital riesgo desarrollados. Sin embargo, existe una serie de factores que limitan la entrada en nuevos mercados. ¿De qué barreras estamos hablando? Estamos hablando, en primer lugar, de fragmentación normativa. El no conocer la regulación de otros mercados es una barrera de entrada a estos mercados y supone, además, un aumento para las empresas en relación con los costes de cumplimiento a la hora de querer entrar en esas economías. Escaso acceso a la financiación, que limita la inversión y el crecimiento de las empresas, lo que limita, por lo tanto, la escalabilidad en el caso específico de las startups. Y todo ello afecta especialmente a las pymes, puesto que se ven especialmente afectadas por estos problemas de información imperfecta que limitan su acceso a mercado y su acceso a la financiación. La escasez de talento. El empleo en ciberseguridad crece de manera sostenida. En 2024 existen en el mundo alrededor de 5,5 millones de profesionales del sector, pero persiste un déficit de varios millones de especialistas. Otras barreras. Por supuesto, la creciente sofisticación de los ataques. Como decía anteriormente, la automatización y la inteligencia artificial, que facilitan la detección y la respuesta ante incidentes, también suponen y permiten potenciar la capacidad ofensiva de los atacantes. Y, cómo no, también el crecimiento y la complejidad de las cadenas de suministro digital. Todos estos factores son elementos que limitan esa capacidad de internacionalización de un determinado ecosistema. Pero hoy por hoy hay un elemento clave a la hora de tener en cuenta que esta internacionalización, que per se con estos factores es un reto, también es una oportunidad obligatoria. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo principalmente al hecho de que la competencia internacional por el liderazgo tecnológico, en especial entre las grandes potencias, está suponiendo un cambio cualitativo de la ciberseguridad. En efecto, con este contexto geopolítico, la ciberseguridad adopta una dimensión estratégica, equiparable a la defensa tradicional, de tal forma que hoy por hoy un ciberataque a una infraestructura crítica es equivalente a una amenaza a la seguridad nacional. Así, la ciberdefensa y la ciberinteligencia forman parte de las doctrinas de defensa y seguridad nacional de la mayoría de los países. Existe una estrecha relación entre el ámbito civil y el militar, ligados por la transferencia de tecnología y co-creación de capacidades de detección y respuesta. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que en un contexto geopolítico marcado por la rivalidad tecnológica, la ciberseguridad no es solo un elemento esencial de la defensa nacional, sino también un vector de competitividad y soberanía digital. En este contexto, por lo tanto, la ciberseguridad y su internacionalización, como decía, es una necesidad. ¿Cuál es la situación y el caso de España? Podemos decir que en España tenemos un ecosistema de ciberseguridad de tamaño considerable. El año pasado, el volumen de mercado, estamos hablando de unos 2.500 millones de euros y con unas tasas de crecimiento anual esperadas de en torno al 6%. Se trata de un ecosistema con un apoyo institucional desarrollado. Por supuesto, tenemos al INCIBE, al Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, entre otros. En el ámbito privado destacan grandes integradores y proveedores como Telefónica, Indra o GMV, junto a un número creciente de pymes innovadoras que desarrollan soluciones de nicho. Adicionalmente, se ha venido haciendo un esfuerzo progresivo y reforzado de colaboración público-privada, especialmente a través de programas de innovación, proyectos europeos y foros de intercambio de información sobre amenazas.
y en cualquier caso es mundialmente reconocida la capacidad técnica y calidad de sus profesionales. Sin embargo, el sector presenta una serie de retos para la internacionalización. Hablábamos de fragmentación del ecosistema. Se trata de un sector atomizado, con un peso relevante de las pequeñas y medianas empresas. Y precisamente estas pequeñas y medianas empresas, como decía anteriormente, tienen grandes dificultades para poder crecer en términos de recursos, en términos de financiación, en términos de capital humano. A la vez que tienen que asumir costes derivados de ajustes de normativa y de adaptación a la regulación. Por supuesto, hay insuficiente acceso a financiación que asegure la escalabilidad de las empresas. En España es especialmente relevante el tema de la insuficiencia de talento. Según INCIBE, la economía española necesitará en torno a 80.000 nuevos profesionales en los próximos años para cubrir la demanda prevista. Existe también un elemento de sensibilización. Precisamente por esta atomización del sector y por el elevado número de pequeñas y medianas empresas derivadas de spin-off de grandes compañías, están especialmente focalizadas en el mercado nacional. No son conscientes de esas oportunidades que se presentan a nivel internacional. Y esa falta de concienciación o de sensibilización o de conocimiento del hecho de que la internacionalización puede generar oportunidades de negocio es otro de los retos que tiene que afrontar el ecosistema. Y finalmente, si bien se ha venido trabajando de forma reforzada en los últimos años, España cuenta con una marca país de ciberseguridad poco consolidada en el exterior. Todos estos elementos hacen que España ocupe una posición intermedia en materia de internacionalización. La industria española de ciberseguridad ha mostrado capacidad técnica y una notable reputación en ámbitos como la consultoría, los servicios gestionados y la protección de infraestructuras críticas. Empresas como Telefónica Tech, Indra o GMV han logrado una presencia consolidada en América Latina, donde la afinidad cultural y la normativa ofrece ventajas competitivas para España. España dispone, por lo tanto, de una base institucional y empresarial robusta, con una ventaja competitiva en ciertos mercados, pero su crecimiento futuro dependerá de su capacidad para generar talento, atraer inversión y consolidar empresas capaces de competir en mercados globales. Todo esto justifica que el sector público pueda ofrecer una serie de apoyos precisamente para llegar a consolidar esa capacidad del sector para afrontar estos retos globales. Estos instrumentos públicos en realidad suponen un abanico muy amplio de oportunidades. Tenemos una pata institucional muy desarrollada, INCIBE, que cada vez desempeña un papel cada vez más activo en la proyección internacional del sector, por ejemplo, a través del Programa Internacional de Cooperación en Ciberseguridad, líneas de financiación del CEDETI, ENISA o la SET, dirigidas a empresas tecnológicas innovadoras, incluidas las del ámbito de la ciberseguridad, contribuyen a paliar esa falta de financiación y esos problemas de acceso a la financiación de las empresas españolas. Y todo esto en el ámbito de la innovación, en el ámbito de la ciberseguridad. Pero me permitiría completar todos estos instrumentos institucionales y más en el ámbito de la internacionalización con una serie de instrumentos especializados en la internacionalización. Por ejemplo, en el ámbito de la financiación, que sí que es cierto que viene a completar todo el apoyo financiero dado previamente por todas estas instituciones, puesto que permiten llevar a empresas a un estado más avanzado y más próximo al mercado. Pero podemos encontrar soluciones a la internacionalización con distintos instrumentos, desde financiación directa a través del Fondo de Internacionalización de la Empresa, para financiar operaciones de exportación, tanto de bienes, de equipo como servicios de ciberseguridad a clientes públicos o privados. Especialmente destacable en este punto son las pymes, que tienen una línea directa abierta en este instrumento, como reflejan las más de 70 operaciones con pymes formalizadas en el 2024. Cofides, con instrumentos de financiación en deuda o capital para apoyar la inversión de empresas españolas en el exterior, también en el ámbito de la ciberseguridad. O CESTE, la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación, que por cuenta del Estado canaliza financiación de entidades financieras a proyectos de exportación o de inversión de empresas españolas en el exterior. Y con soluciones innovadoras para la inversión en España, a la financiación de avales para sectores estratégicos como la seguridad. Se trata de un sistema completo de instrumentos de apoyo financiero a la internacionalización que además tienen apetito en contextos
de innovación tecnológica. No solo de financiación vive la internacionalización. Y por lo tanto, y en este punto, quisiera destacar también el papel de ICEX. ICEX, como entidad de promoción de referencia en España y como una de las entidades de promoción más importantes a nivel europeo, permite y trabaja por ofrecer servicios en el año pasado a más de 20.500 empresas precisamente para fomentar su internacionalización, su salida al exterior a través de la exportación o de la inversión exterior de las empresas españolas. Ofrecemos inteligencia de mercado, desde informes de mercado, información sobre barreras de entrada, regulación o certificación. Estamos cada vez más presentes en actividades de promoción de internacionalización de empresas en el sector de la ciberseguridad. Hemos estado en RSA en Estados Unidos, hemos estado en One Conference en La Haya, para dar unos ejemplos. Destacar programas de inversión como el Desafía, que suponen una inmersión precisamente de startups españolas, en el caso de la ciberseguridad, pero en otros ámbitos de la innovación y del emprendimiento, en ecosistemas de especial relevancia, de tal forma que durante un tiempo limitado, 1 o 2 semanas, permite que las empresas españolas, las startups españolas, conozcan ese ecosistema de referencia, se las forme en términos de pitch, de presentación, de DEX, pero también tomen contacto con el resto de los agentes del ecosistema, desde corporates, financiadores, todos aquellos agentes que pueden potenciar su escalabilidad y la conexión con otros ecosistemas. Por supuesto, estamos encantados de hacer acompañamiento a las empresas en el caso de que no sepan por dónde empezar para su internacionalización. ICEX Next ofrece asesoramiento especializado y apoyo económico para acometer salida al exterior, o viceversa. Rising Up in Spain, que permite precisamente facilitar la entrada de startups extranjeras en España a través de ese acompañamiento o consultoría de todo tipo. En cualquier caso, nosotros queremos dar una respuesta personalizada y a contribuir con otras instituciones a la internacionalización del sector. Un reto para todos, precisamente, es la cohesión de todos los instrumentos, desde su conocimiento hasta su utilización. La internacionalización supone convertir la ciberseguridad en un activo exportable de alto valor añadido. Esto no solo reforzaría la competitividad industrial, sino también la influencia internacional de España en la configuración del ciberespacio global. Muchísimas gracias a todos.